Bueno, entonces vamos a abordar la unidad número 4 con este tema. Empezamos y es lo concerniente al duelo, que ya es después de la etapa final de la vida, llega la muerte y ya queda el duelo pues con las personas que despidieron ese ser querido. Entonces el duelo es muy importante porque durante todo el proceso de ambas etapas, enfermedad y muerte, hay que abordarlo desde la parte psicológica. De hecho, somos los más invitados a esto. Entonces, ¿qué es el duelo? Siempre vamos a tener en cuenta que el duelo es una experiencia universal y no solamente humana. Se ha demostrado científicamente pues, en estudios que los animales también hacen duelo por la pérdida de sus pares. Bueno, entonces obviamente el duelo es una experiencia poco familiar, o sea, nadie está preparado para el duelo, independiente de que haya sufrido otras pérdidas anteriores. El duelo siempre va a ser una experiencia poco familiar. El perder a alguien va a tener siempre una significación muy individual que genera muchísimo malestar. Un dolor intenso con emociones, tiene ramificaciones físicas, psicológicas, sociales y espirituales, es decir, que trascienden todas estas áreas. Retomo para esta presentación y para este tema elementos de la docente Alicia Cricorian, que fue una de mis docentes durante la maestría, que nos abordaba el tema de manera pues muy completa. Entonces algunos elementos que retomo son de sus apuestas pues para trabajar el tema. Por eso van a encontrar diferentes citaciones de ellas durante la presentación. Entonces, prevalencia del duelo, por ser una experiencia común, especialmente en adultos mayores, el 70% lo experimenta en un periodo más o menos de 2 a 5 años. ¿Por qué? Porque ellos en periodos de 2 años experimentan la pérdida de sus seres queridos, sus esposas, sus amigos, sus familiares, adultos mayores obviamente. No es lo mismo una persona joven que experimente la pérdida de su pareja de manera prevalente porque es una persona joven y su pareja es joven, ¿cierto? Viéndolo desde un sentido pues como de morbilidad en la juventud. Bueno, afecta alrededor del 2 al 3% de la población mundial. Afecta quiere decir pues que esta población experimenta duelos y los elabora de manera patológica. Hay una mayor intensidad del duelo cuando existe la pérdida de un niño, la pareja o las muertes son violentas. Claro, la pérdida de un niño genera mucho malestar dado porque el proceso es como muy interrumpido y de manera temprana. Listo. Duelo, como proceso normal o patológico. Tenemos que empezar a irnos por el camino de discriminar bien cada uno porque el duelo finalmente es una experiencia común y universal que todos atravesamos en algún momento de la vida. Lo que sea normal o patológico es lo que hace la diferencia. Entonces, es un proceso continuo, ¿cierto? Puede irse desde la normalidad, o sea, totalmente adaptativo, hasta la enfermedad mental. La adaptación del duelo, es decir, cuando ya estamos pues como preparados para aceptarlo como una vivencia y una experiencia natural de la vida, las personas en su mayoría logran aceptarlo y adaptarse y restablecen su funcionamiento previo con el transcurso de unos pocos meses, ¿cierto? Uno puede decir que a los 3, 4 meses, en un duelo normal, las personas van a integrarse nuevamente a sus actividades, ¿cierto? O van a reintegrarse nuevamente a lo que es su vida sin la persona que amaron o que les hace falta, que falleció. Bueno, cuando es un proceso que ya tiene una respuesta desadaptativa, superamos un duelo, o superamos prácticamente más de 8 meses, un año, y lo vive una minoría de personas. Es decir, pocas personas desarrollan un duelo de agudo a prolongado, que se asocia ya directamente con problemas de salud mental. Y ahí es cuando llamamos el duelo complicado. Listo. ¿Qué compone el duelo? Entonces, una experiencia de pérdida, que es un suceso natural de la vida, es un suceso que nos pasa a todos, pero genera mucho impacto emocional. Hay una respuesta psicobiológica en todos los tres tipos de duelos, en el duelo agudo, en el duelo integrado, en el duelo complicado, claro, porque hay respuestas físicas ante el duelo, pérdida de sueño, aumento de sueño, pérdida de apetito, aumento de apetito, dolores de cabeza, malestares gástricos, y hay respuestas biológicas también, desesperanza, indefensión, respuestas emocionales de ira, rabia, tristeza, ¿cierto? En todos los tres duelos. Y el abordaje psicológico para el duelo está orientado a lograr la adaptación, o sea, que las personas logren adaptarse a la situación y continúen con el transcurso de sus vidas. Bueno, entonces varios autores nos han hablado de las etapas del duelo, ¿cierto?
Lindemann, Perkins y Wolby, Angel, Courier Rose, Random, Neymayer, ¿cierto? Estas personas han llamado a las etapas de duelo de diferentes maneras. Vamos a revisarlas como las llama cada uno. Entonces, por la parte de Lederman, conmoción e incredulidad es la primera etapa, duelo agudo y la resolución. Es una etapa corta, al igual que la de Random, ¿cierto? Porque si Volvi también tienen cuatro etapas de duelo, definen de la siguiente manera: aturdimiento, anhelo y búsqueda, desorganización y desesperación y reorganización. Entonces, en todos los casos hay una reorganización o una resolución. Angel, conmoción, incredulidad, algunas etapas son comunes en algunos autores. Desarrollo de la conciencia, que es cuando la segunda etapa de cierta manera es como el aterrizaje, ¿cierto? El aterrizaje de que es una situación que pasó. En la primera etapa generalmente hay una incredulidad, una negación. Bueno, entonces desarrollo de la conciencia. La restitución, que es cuando ya se emprende como el camino para empezar a darle resolución. Resolviendo la pérdida sería la cuarta etapa para Angel, la idealización y la aceptación. Si vemos en Angel, las etapas de duelo son más extensas, o tienen más etapas que los otros autores. Bueno, Cooler y Rose, que es muy famosa, incluso los recursos adicionales para complementar el tema van a hablar mucho sobre esta autora y sobre este autor, y definen que hay etapas de duelo de la siguiente manera: entonces negación, ira, negociación, depresión y aceptación, pues como las etapas más comunes que siempre hemos conocido, de las que hemos oído hablar con mayor frecuencia. Rando habla de una etapa de duelo evitativa, de confrontación y una etapa de restablecimiento, y Neymayer empieza por una etapa de evitación, una etapa de asimilación posterior y por último la acomodación. Entonces, todas las últimas etapas en todos los autores hablan de una resolución, ¿no? De un proceso de integración nuevamente a la vida. ¿Listo? Para que conozcamos un poquito sobre eso. Bueno, ¿qué más? El duelo agudo. Entonces, vamos a empezar a identificar claramente las características de un duelo agudo. Entonces, hay una respuesta ante la separación, más respuestas de estrés y es común encontrar anhelo y añoranza, ¿cierto? Anhelo de estar con esa persona, añoranza de volverla a tener, imágenes y pensamientos vividos del difunto, todos los recuerdos, todo lo que pasó con esa persona que hizo parte de la vida. Bueno, experiencias de sentir, oír, ver al difunto, que no se pueden confundir en un duelo agudo con una psicosis o unas manifestaciones psicóticas. Em, Confusión de roles y de identidad, o sea, si muere mi esposo, entonces yo ya tengo que asumir el papel de papá y empiezo a hacer actividades que no tenía, me confundo con mi rol, es muy común. Alteración de las actividades y el funcionamiento normal, claro, la pérdida de concentración, la pérdida de atención, todo lo que está asociado a esta nueva circunstancia tan impactante altera niveles de funcionamiento en áreas diferentes, ¿cierto? Incredulidad, o sea, incapacidad para creer. Yo no creo que esto haya pasado. Shock, negación, esos son comunes. O sea, esto me está pasando. No, esto no me pudo haber pasado. La persona no está. Bueno, emociones múltiples y cambiantes. Hay ansiedad, hay tristeza, hay rabia, hay desmoralización. Bueno, hay respuestas que son muy ambivalentes en cuanto a la situación. Y respuestas fisiológicas intensas: dolores, malestares, gástricos, cefaleas, todo lo que tiene que ver con tensiones musculares. Bueno, complicado en las respuestas intensas y asociadas al duelo agudo. Vámonos a profundizar más y nos vamos para el duelo integrado, ¿cierto? Ya es como una etapa de duelo diferente. Hay personas que por lo general pasan del agudo al integrado muy fácilmente. Hay personas que el duelo agudo se les prolonga hasta llegar al complicado, pero el duelo integrado pues hace parte del proceso. Entonces hay una adaptación. La adaptación frente a la pérdida del ser querido es lenta, pero se logra. Las emociones van y vienen de forma impredecible. La intensidad en este duelo va disminuyendo progresivamente. Finalidad y consecuencias de la pérdida van siendo comprendidas. Entonces uno va viendo que ya que hay una luz para la adaptación de esta persona a esa pérdida y la resolución, vuelven los planes, las esperanzas, van siendo revaluadas fechas especiales, vienen con mayor impacto. O sea, ya no,
Ya no hay una asimilación de negación tan profunda, ya se empiezan a evaluar pues como aspectos que fueron en vida, que se empiezan a mirar de una manera más objetiva. Sin embargo, en los duelos integrados, las próximas fechas que involucran a esa persona en eventos y que estuvieron presentes durante muchos años de la vida como rutinas, impacta de manera negativa, pero hace parte del duelo integrado. Bueno, ¿qué más vamos a aprender del duelo? Entonces, para profundizar sobre el duelo, es muy importante que profundicemos en los documentos siguientes. Uno es el documento de manifestaciones del duelo. Este documento tiene una extensión de 21 páginas y lo debemos revisar completo porque aquí nos están hablando, aquí lo tengo descargadito de lo que es la definición del duelo, las fases del duelo, cómo se explica cada momento del duelo, em, y algunos modelos que explican el duelo, ¿cierto? Es muy importante para que comprendamos todas las demandas asociadas a ese duelo, que nos leamos el documento y hagamos el esfuerzo de leerlo de manera completa. Por eso pongo un video, ¿cierto? Para compensar el proceso de lectura de 21 páginas y se pueda complementar con este video, ¿cierto? Que nos hablan de Kluber y de Ross frente a las etapas que nos mencionaron, más en mucho énfasis en ellos para conocer pues como todo ese proceso. Entonces este señor que es mexicano nos da la apertura a conocer un poco más del duelo, entonces por eso compensamos con ambos recursos. Y es muy importante que tengamos en cuenta que la cuarta actividad y es la última, tiene que ver con el tema de duelo y es el foro, es el único foro que es evaluable y se hace a raíz de este tema. Entonces, para el duelo hay dos momentos, ¿cierto? Una semana que es de preparación y producción escrita. Listo, que en la descripción de la actividad se los detallaré de manera precisa o estará detallado de manera precisa. Y la segunda parte, en la siguiente semana se hace una producción visual, un video donde usted esté sustentando ese aporte. Y el tema a intervenir específicamente es cuál es la manera de evitar que un duelo agudo se vuelva en un duelo complejo, ¿cierto? Es básicamente eso lo que vamos a abordar en el foro, que es de carácter evaluativo y sería nuestra última actividad del curso, pues de carácter evaluable, reitero nuevamente. Bueno, entonces, ante cualquier duda, ante cualquier dificultad que tengan, ya saben que estoy disponible por preguntas al tutor o por foro de novedades. Muchísimas gracias.